Entonces, ustedes vinieron hoy, tengan esas ideas porque ahorita vamos a volver sobre ellas. Ahora, ustedes vinieron hoy no a escuchar sobre la historia de los centroamericanos, ¿cierto? Vinieron a ver los hispanos, a ver cuál es la cosa. Pero es importante tener en cuenta esto, porque como les dije al principio, nosotros no comenzamos de cero. Y ya han habido otros inmigrantes como nosotros, que han tenido los mismos desafíos, de hecho peores desafíos, ¿no? Hoy en día entonces nos toca mirar a nosotros. Ahora bien, ¿dónde están los latinos en este momento? En toda esta historia solamente hemos hablado de los franceses y los italianos y los alemanes y los irlandeses. ¿Y qué pasó con los latinos? Pues los latinos, ay caramba, una historia un poquito atropellada, ¿no? Una historia atropellada, porque lo primero que ocurre es que a medida que van llegando todos estos ¿cómo se llama? Católicos de Europa, todos llegan al noreste, van llegando al noreste, a Boston, Filadelfia, New York, Baltimore, Washington, allá es donde van llegando y se van para el Midwest, Chicago, Milwaukee, St. Louis, y toda esta gente están allá, todos armando iglesias por todas partes. La mayoría de las iglesias, de hecho, se construyen en el noreste y en el Midwest, en el medio oeste, ¿no? Allá se construyen las iglesias. Y resulta que el sur de los Estados Unidos, allá es donde están los latinos, donde iban a estar los latinos, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegamos los latinos a ser parte de esto? A pesar de que fuimos los primeros en el territorio, fuimos los primeros antes de que los Estados Unidos fueran Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hicimos nosotros parte de los Estados Unidos? Ahí es donde viene la parte atropellada. Resulta que los Estados Unidos, ¿en qué año fue que declaran independencia? 1776. Al final voy a hacer un examen de todos los números que les he dicho, entonces, poniendo atención. 1776. Pero resulta que los Estados Unidos, una nación joven, pero con mucha energía, mucho ímpetu. Y en todos los Estados Unidos, lo primero que hacen es, ellos deciden, no queremos quedarnos pequeñitos. Ellos comienzan a expandirse rápidamente, quieren expandirse. Resulta que al lado de lo que es los Estados Unidos, los franceses se habían tomado un territorio grandote que se llamaba Luisiana. La mitad del territorio, todo eso era Luisiana, y allí hablaban francés. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? En el año 1803, compran a Luisiana, compran ese territorio y se expanden. Ahora que ya eran dueños de casi 2/3 partes del país, o del territorio, entonces comienzan a mirar al vecino, ¿cierto? Y el vecino, ¿y quién era el vecino? México, ¿cierto? Entonces uno sabe cuánto el vecino, y resulta que ese vecino, lamentablemente, no era muy buen administrador de sus terrenos. ¿Ah? Parece. Entonces, básicamente todo ese territorio del norte de México estaba casi abandonado, ¿no? Mal administrado, abandonado, y los Estados Unidos andaban como los que andan buscando casa, ¿cierto? Buscando por un buen terreno, buscando. Y entonces los Estados Unidos van, y en el año 1800, cerca del 1848, viene y les dice a México, hey, amigos mexicanos, ¿no? Miren, nosotros estamos creciendo y queremos este territorio, ¿por qué no nos ceden ese pedazo de territorio? Y entonces los mexicanos dijeron, no. Entonces los Estados Unidos dicen, bueno, entonces nos toca declararle guerra a ustedes. Y México dice, bueno, ¿dónde le firmo entonces? Y así fue, básicamente, ¿no? En lugar de ir a una guerra que México no hubiera podido ganar, entonces México simplemente le cede la mitad de su territorio con todo y gente. Y resulta que todos esos mexicanos, ¿no? Los cientos de miles de mexicanos que vivían en el parte norte del territorio, una noche se fueron a dormir como mexicanos y al otro día se despertaron gringos. Anglos, ¿no? Pero sin los ojos azules. Seguían hablando español, ¿verdad? Oh, tremendo, ¿no? Porque el cambio fue impresionante. Imagínense ustedes que
hoy en día, que hoy nos fuéramos a dormir norteamericanos y mañana amaneciéramos canadienses, ¿cierto? O amaneciéramos chinos o rusos, ¿no? Pues algo fue lo que le pasó a los mexicoamericanos. Y la promesa era que los latinos, y en aquella época estamos hablando de los latinos todos católicos, porque el protestantismo no hace entrada fuerte entre los latinos, sino hasta el siglo XX propiamente, ¿no? Hubieron algunas excepciones antes, pero propiamente el siglo XX. Entonces todo el mundo es católico, todos los mexicanos son católicos. Y entonces viene, y estas personas, la meta era que iban a ser tratados como ciudadanos norteamericanos. Lamentablemente esto no fue así. Lo que ocurre es que con el paso de los años, muchos de estos mexicoamericanos ahora comenzaron a ser deportados. Y dicen, pero ¿cómo es posible que me van a deportar si toda mi vida yo he vivido acá junto con mis abuelos y mi familia? Pero los deportaron a lo que quedaba de México, a la otra parte. A muchos los deportaron, a muchos les quitaron sus tierras, los expropiaron, ¿ok? Perdieron sus tierras. Muchos, porque hablaban español, los discriminaron y resulta que muchos de ellos incluso perdieron el derecho a votar, a ser elegidos. Comenzaron a ser tratados como ciudadanos de tercera clase, ¿ok? Esto duró, francamente, hasta comienzos del siglo XX. Hasta comienzos del siglo XX. Toda la población mexicoamericana, una historia bien fuerte, una historia de discriminación bien dura. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, algunos obispos, algunos sacerdotes se comprometieron con estos pueblos, con los mexicoamericanos. Pero por lo general, la Iglesia Católica en el país estaba ocupada haciendo ¿qué? Construyendo iglesias ¿en dónde? En el norte, expandiéndose en el noreste y en el medio oeste, ¿no? Algunos católicos se vinieron para aquí, para los Estados Unidos, para el sur, algunos alemanes, algunos irlandeses, pero su prioridad era su propia gente, no los latinos. Las escuelas católicas, a los niños latinos, a los niños mexicoamericanos, no les permitían ir a las escuelas católicas, no les permitían ir a las escuelas católicas. De hecho, en varias partes, a los latinos no les dejaban ir a la misa, no les permitían ir a la misa donde iban los católicos euroamericanos, ¿no? Es una historia triste. Lo mismo le ocurrió a los católicos negros, de raza negra, ¿no? Bueno, pero así entramos nosotros en la historia, así entran los mexicoamericanos, atropellados. Fueron, básicamente, los mexicoamericanos nunca cruzan la frontera, sino que la frontera los cruza ellos. 50 años después, España está perdiendo dominio sobre los estados, está perdiendo dominio. Y resulta que lo único que le queda a España es el Caribe, porque el resto ya lo ha perdido. Ya todo el mundo se ha independizado en Latinoamérica. Entonces, viene los Estados Unidos y aprovechan la debilidad de España y le declaran la guerra a España. Y entonces, resulta que en España, España acepta venir a la guerra con los Estados Unidos. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Pierde. Y entonces, al perder la guerra, acuérdense, cuando hay guerras, el perdedor pierde todo y el ganador se agarra el botín, ¿cierto? ¿Cuál fue el botín para los Estados Unidos? El Caribe, en gran parte. Entonces, Cuba se independiza, aunque Cuba en las primeras semanas es parte de los Estados Unidos, después de la guerra. Después se independiza. Pero Estados Unidos se queda con la isla de Puerto Rico, con la isla de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico, y entonces, desde 1898, Puerto Rico ha sido parte de los Estados Unidos como colonia, y sigue siendo colonia hasta este día. La población de Puerto Rico, ¿qué religión practica? En aquella época, católicos, todo el mundo es católico. Pero resulta que en el momento en que España se tiene que ir, los españoles nunca se preocuparon de formar sacerdotes puertorriqueños, ni religiosas puertorriqueñas. Y resulta que ¿quién le pagaba el salario a los sacerdotes y a las religiosas? La corona española. Cuando la corona española se va y los Estados Unidos vienen y les dicen separación de iglesia y Estado, nosotros no les podemos pagar sus salarios,
¿Qué hicieron los sacerdotes y las religiosas españoles? Se fueron. 90% de los sacerdotes y religiosas españolas se fueron de regreso a España. Puerto Rico literalmente queda abandonado. Los católicos puertorriqueños quedan abandonados literalmente. Hasta que después los Estados Unidos comienzan a enviar misioneros también, luego vinieron misioneros de otras partes. Es fascinante la historia. Grupo más grande de latinos entonces, mexicoamericanos. Segundo grupo más grande, puertorriqueños. 1959, Fidel Castro, militar, se toma el gobierno en Cuba, la isla de Cuba, impone un sistema socialista, y entonces, ¿qué es lo que hace? Ese sistema socialista expulsa o obliga el exilio de miles, cientos de miles de cubanos que se vienen a vivir ¿a dónde? A los Estados Unidos, a la Florida, ¿no? Entonces llegan allí y los cubanos se convierten en el tercer grupo de latinos en el país. Miren qué desbaratada o qué atropellada es la historia de cómo llegaron los latinos aquí a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, unos los anexaron, otros los colonizaron, el otro llegaron exiliados. Luego, los años 70 y 80, un desastre para Centroamérica. Caramba, completo. Guerras civiles ¿en dónde? Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. Entran guerras, hambre, pobreza. ¿Y qué es lo que hace? ¿Quiénes son los más afectados cuando hay guerra, pobreza y hambre? Los pobres. Y entonces, ¿para dónde creen ustedes que agarran todos los centroamericanos? Para los Estados Unidos. Entre los años 80 y los años 90 llega el número más grande de latinos que ha llegado en la historia de este país. ¿Cuántos de ustedes llegaron en los 80s o 90s? Algunos de ustedes. Para que se vayan dando cuenta. ¿Ok? Es el número más grande. Entonces, llega todo este número de centroamericanos. Y la gran mayoría de estos centroamericanos que van llegando son católicos. Entonces, la institución que está más directamente impactada por la llegada de todos estos latinos, ¿cuál es? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Hacia los años 60, solamente el 8% de la población católica en este país es latina. Hoy en día, el 43% de la población, o 40-43% este número, es latina. ¿Ok? Población católica. Pero no solamente eso. Si tomamos a todos los católicos menores de 25 años, 55% son latinos. Y si tomamos a todos los católicos, ¿dónde tengo mi otro número aquí? Bueno, no tengo otro número. Otro número es, si tomamos a todos los católicos menores de 18 años. ¿Alguien aquí menor de 18 años? Uno ya. ¿Qué quiere ser menor de 18 años? Entonces, si tomamos a todos los católicos menores de 18 años, 60% son latinos. 60%. O sea que literalmente en medio siglo, la Iglesia Católica pasa de ser una iglesia euroamericana a una iglesia multicultural. Pero rápidamente se está convirtiendo en una iglesia latina. Ahora, cuando llegaron los irlandeses y los italianos y los polacos, ellos llegaron en pequeñas olas. Llegaron la ola irlandesa, 4 millones de irlandeses. La ola alemana, cerca de 5 millones. La ola italiana, cerca de 5 millones. La ola polaca, cerca de 3 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Y así ya los otros números son más pequeñitos. Pero cuando llega la ola latina, ¿no? La ola latina no es una ola, es un tsunami. Porque no son solamente 5 millones, o 10, o 15, o 20, o 30. Se estima que entre 30 y 35 millones de latinos
hemos inmigrado de Latinoamérica y el Caribe en el último siglo. Y es una ola que se mantiene por un siglo sin parar. Hemos estado llegando aquí a los Estados Unidos. Y hoy en día, año 2016, cada año llega 1 millón de inmigrantes latinos y caribeños a vivir, latinoamericanos y caribeños a vivir en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es la primera cosa que hace un latino, que hace un católico cuando llega a un país nuevo, a un territorio nuevo? Buscar una iglesia. Y entonces, ¿a dónde vamos a buscar una iglesia? ¿A dónde quién vamos a pedir una iglesia? A los obispos. Entonces vamos a donde el obispo, ¿no? Nuevamente. Entonces, esta vez viene y abren los obispos. Hay muchos más obispos esta vez. Esta vez hay cerca de 300 obispos en este momento activos en los Estados Unidos. 175 diócesis. Entonces los obispos abren la puerta y la primera pregunta del obispo es: bueno, señor, bienvenidos, señores latinos, ¿no? Amigos, amigas latinos. Entonces, ¿en qué les podemos servir? Entonces dicen: oh, señor obispo, necesitamos iglesias, sacramentos, donde celebrar la misa. Y entonces el obispo les dice: bueno, ¿cuántos sacerdotes trajeron? ¿Cuántos trajeron ustedes? ¿Cuántos de ustedes han traído un sacerdote a los Estados Unidos cuando vinieron de camino? La respuesta es 0. No trajimos nuestros sacerdotes. ¿Cuántas religiosas trajeron ustedes? Ay. Bueno, dice el señor obispo: bueno, gracias a Dios tenemos sacerdotes aquí, pero muchos de estos sacerdotes no hablan español, ¿cierto? Entonces ellos van a tener que aprender a hablar algo de español. Y les tengo buenas noticias también. Entonces, los inmigrantes europeos cuando llegaron tenían que construir, ¿qué? Iglesias. Ustedes no tienen que construir iglesias, al menos para comenzar. ¿Por qué no las tienen que construir? Porque ya están. Entonces, entonces vayan a la parroquia de San Fulano, la parroquia de Sutano, la parroquia del niño, ¿cómo se llama? ¿Esta parroquia que se llama cómo? Nuestra Señora de las Nieves, etcétera, ¿no? Entonces vayan a esas parroquias. Entonces cuando llegan los latinos a esas parroquias, inmediatamente pues golpean con mucha alegría, llegan todos cantando alabaré, 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 todos alegres, ¿no? Y entonces a veces en muchas parroquias vienen y golpean, ¿no? Y entonces abre el párroco la puerta y les dice: welcome latinos, ¿no? Y entonces, bueno, señor párroco, necesitamos una iglesia, necesitamos misas, ¿no? Y entonces, yes, Mass in English on Saturdays at 5 p.m., on Sundays at 7, 9, and 11. Y entonces dice la gente: no, señor párroco, queremos misa en español. Y entonces el párroco dice: ay, caramba, ¿no? Eso se le sale. Entonces van y llaman al obispo y le dicen: señor obispo, creo que hay un error aquí, porque miren todos los latinos que están aquí pidiendo misa en español. Y entonces, ¿a dónde los mando? Y entonces los obispos normalmente dicen: no es a dónde los mando a ellos, sino a dónde te mando a ti, padre, ¿cierto? Para aprender español y poder servirle a la comunidad. Y no solamente el párroco, sino es también, ¿cómo se llama? El staff, la secretaria y el DRE y todo eso. Entonces, a medida que los unos aprenden español para responder inmediatamente a las necesidades de este grupo, por otro lado, los latinos van aprendiendo ¿qué? Inglés. Los latinos van aprendiendo inglés para ir ajustándose a las nuevas realidades, porque por más que queremos a México, esto no es México. Por más que queremos a Centroamérica, esto no es Centroamérica, esto no es el Caribe. Vivimos en la Iglesia Católica, ¿en dónde? En los Estados Unidos. ¿Sí se van dando cuenta más o menos en qué va ocurriendo? Entonces algunas personas vienen y dicen: bueno, pero cuando llegaron los italianos y cuando llegaron los franceses y los irlandeses, ellos construyeron muchas parroquias. ¿Por qué los latinos no construyen muchas parroquias? ¿Por qué no construyen sus parroquias nacionales? Antes había la parroquia alemana y la parroquia irlandesa. Resulta que hoy en día no se pueden construir parroquias nacionales. De acuerdo al Código de Derecho Canónico, las parroquias tienen que ser parroquias territoriales y tienen que servir las necesidades de los católicos que viven en ellas, ¿no?
Hay algunas excepciones en donde el obispo puede crear unas parroquias que se llaman personales para el servicio de ciertas comunidades. Pero en los Estados Unidos, una parroquia nacional, personal para los hispanos no tiene mucho sentido cuando la mitad de la población católica es hispana. O sea, no podemos segregar a todas estas cosas, ¿no? A estas personas. Así que todos tenemos que aprender a comenzar a trabajar juntos. Bienvenidos a la experiencia de la cultura de la parroquia multicultural. ¿Y qué significa esto? Que los hermanos y hermanas católicos que son de clase media o que ya han vivido aquí por muchas generaciones, entonces ellos tienen que comenzar a adaptarse a las nuevas realidades que traen los latinos, y no solamente los latinos, los asiáticos también, y otros grupos. Pero por otro lado, nosotros como latinos tenemos que entender claramente que no estamos aquí de paso. Que nosotros aquí estamos y aquí nos quedamos con nuestros hijos. Por consiguiente, es nuestra responsabilidad ser protagonistas de la evangelización en el siglo XXI. ¿Qué significa eso? Después del descanso, entonces vamos a adentrarnos un poquito más sobre la realidad de la comunidad hispana, de tal manera que al tener en cuenta esta visión histórica, la realidad de la comunidad hispana, podamos entender mejor qué significa el proceso de encuentro. ¿Les parece? Sí. Muy bien, entonces, Maripaz, tenemos un descanso, ¿cierto? 15 minutos, a ver, adelante, pues descansemos. ¿Podemos comprar algo?
nuestro grupo. Maripas, ¿qué les parece si muevo un poquito hasta las 12:30? Con eso termino, ¿sí? Ok, con eso no me queda lo que voy a hacer ahorita en la siguiente parte a medias. ¿Bien? Llegamos a las parroquias. ¡Ay, caramba! Y entonces, resulta que en este momento, nosotros los latinos, pues, no, en la mayoría de parroquias en donde estamos nosotros, 80% de las parroquias, en todos los Estados Unidos, donde los latinos estamos presentes, estamos compartiendo la parroquia con alguien más. Ya sea con la comunidad anglo, que es usualmente el grupo, pero a veces la compartimos con los católicos de raza negra, a veces la compartimos con vietnamitas, a veces la compartimos con filipinos, la compartimos con personas, con brasileños, etc. Por ejemplo, la parroquia donde yo voy es una parroquia trilingüe, ¿no? Es inglés, español y vietnamita. Entonces, para hacer ministerio allí, tratamos todos de aprender al menos 2 idiomas. No necesitamos inglés y español. Hubo un tiempo que traté vietnamita, pero después de decir las primeras 2 palabras, parece que estaba insultando a mi maestro, entonces decidí no hablarlo más, ¿no? Pero bueno. ¿Quiénes son los latinos? Los latinos es el grupo bien interesante porque hoy en día hablamos de ese término hispano, ministerio hispano. Los latinos son el futuro de la iglesia, el presente, el futuro. La iglesia se está haciendo latina. Somos los latinos, pero al final de cuentas, ¿qué significa ser latino? ¿No? Y ese es uno de los primeros dilemas que necesitamos reconocer, porque sabemos que latino es alguien que ha vivido aquí en los Estados Unidos o cuya familia estaba en los Estados Unidos por 15 generaciones. Eso es un latino o un hispano. Pero un hispano también es alguien que llegó, que el día de ayer acabó de llegar de México. Eso es un hispano. Yo me acuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos, estaba más joven y buen mozo en aquella época. Entonces llegué y me acuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos me preguntaron, estaba llenando un formulario y me dijeron, ¿quién eres tú? Entonces yo estaba tratando de buscar colombiano, porque es el país donde yo nací. Y entonces en ninguna parte parecía colombiano, que es la manera como yo me creía que era, colombiano en los Estados Unidos. Y entonces yo le digo a la persona que me está guiando, le digo, no veo, no sé dónde escribir. Y me dice, tú eres hispanic, ¿no? Tú eres hispano. Y desde ese día, 10 minutos después de haber tocado pie en los Estados Unidos, inmediatamente entendí y me hicieron saber que yo era un latino del momento, ¿no? ¿Qué es un latino? Un latino, un hispano, es una persona que es ciudadana de los Estados Unidos, pero también puede ser un residente permanente, o también puede ser uno de los 10 millones de latinoamericanos o caribeños que están en este país sin estatus legal. Todo el mismo término aplica. ¿Qué es un latino? Alguien que es supremamente educado, con bastante nivel de educación, alguien que es multimillonario, o alguien que no tiene mucha educación, o alguien que vive en la pobreza. Eso es el latino hispano. Entonces, cuando nosotros decimos ministerio hispano, la pregunta del millón es, ¿a quién le están sirviendo ustedes? ¿A cuál de todos esos grupos le están sirviendo ustedes? ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio hispano dedicado a los latinos multimillonarios? ¿No? Todos los multimillonarios están aquí entonces, No vinieron hoy, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio hispano dedicado a los indocumentados nada más? ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio hispano dedicado exclusivamente o primordialmente a los inmigrantes? Entonces, ¿con quién trabajan ustedes? ¿Con todos? Con todos, exactamente. Y eso es lo que hace un tanto difícil trabajar en el ministerio hispano. Porque la comunidad hispana es diversa, muy diversa. Y en medio de esa diversidad, en el Estudio Nacional de Parroquias Católicas con Ministerio Hispano, que
de los cuales tuve la oportunidad de ser el investigador principal. Es un estudio que diseñé hace unos años. Este es el reporte final. En este estudio nosotros descubrimos que 99%, para dejar un poquito de duda, porque básicamente es casi todo, ¿no? Pero 99% de todas las parroquias en los Estados Unidos dedican su pastoral hispana primordialmente a la comunidad inmigrante, en español y a la comunidad inmigrante. Aunque tenemos clases de catecismo en inglés, seguimos todavía funcionando primordialmente con los latinos inmigrantes, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que estamos asumiendo en gran parte que los latinos que nacieron aquí o que hablan más inglés se están asimilando y se están yendo a las comunidades anglo, ¿no? Pero la verdad es que ni lo uno ni lo otro. Esta segunda generación ¿cómo se llama? Ni está viniendo a las misas en español, ni está asimilándose en las comunidades anglo. Entonces, ¿a dónde están yendo? Ni siquiera otras religiones. Ahorita les voy a dar unas estadísticas para que se den cuenta que ni siquiera otras religiones tampoco. Exacto. Ese es el gran problema. Entonces, tenemos un problema de definición de quiénes somos, en gran parte. Seguramente ustedes me van a decir, no, yo sé quién yo soy. Pero la iglesia en los Estados Unidos todavía no ha definido propiamente a quién servirle y cómo trabajar con la comunidad hispana, porque vivimos de algunos mitos. Pero antes de los mitos, les voy a contar un poquito cómo hemos logrado llegar a este término hispano, ¿no? La primera oficina que se estableció en los Estados Unidos para servir a la comunidad hispana se estableció en San Antonio, Texas, ¿no? En San Antonio. Y se llamaba la oficina de los que hablan español, ¿no? Así se llamaba. The Spanish Speaking Office, ¿no? The Office for the Spanish Speaking. Entonces, se llamaba así. Y fue un término como medio extraño. ¿Por qué creen ustedes que muchos latinos se opusieron a ese nombre, para esa oficina? Porque era en inglés. ¿Cómo? Porque estaba escrito en inglés. No tanto eso. No, porque lo traducían al español. ¿Por qué creen que se oponían? Porque los latinos hablamos inglés y español. Porque hay muchos latinos que hablan más inglés que español y hay muchos que ni siquiera hablan español. ¿Ok? Entonces decir que el hecho de ser latino, cuando decimos una oficina de ministerio hispano que solamente se preocupa por los que hablan español, está dejando a un gran número de latinos por fuera. Entonces después el gobierno de los Estados Unidos usaba ese mismo término, lo dejaron. Dijeron, ¿cómo vamos ahora a llamar a este grupo? Entonces comenzaron a explorar. Bueno, ¿qué tal si los llamamos según la nacionalidad, el lugar de donde vienen? Y entonces dijeron, bueno, vamos a mirar aquí en Nevada, California, Texas. ¿De dónde viene la mayoría de latinos? De México. Entonces todo el mundo va a ser mexicano. Allá, todo el mundo es mexicano. Y entonces levantó la mano allá el costarricense, el nicaragüense y dice, no, disculpe, yo nací en Nicaragua. Mexicano. Tú vives allá. Tú vives en Nevada, mexicano, ¿no? Que yo nací en Puerto mexicano. Ahora, si tú vives en la Florida, en Miami especialmente, entonces todo el mundo es cubano, ¿no? Y entonces, no, que yo nací en Colombia, cubano, chico, no, todo el mundo es cubano, ¿no? Y si tú vives en Filadelfia, New York, Providence, Boston, todo el mundo es puertorriqueño, ¿cierto? Todo el mundo es puertorriqueño. Y entonces, ¿creen ustedes que a la comunidad hispana le gustó esto? No, porque literalmente somos mucho más diversos que esto. Hasta que al fin, en el año 70, oficialmente se comienza a usar un término que ya se había venido explorando, pero se hace oficial con el censo del año 70, y desde el año 70 todos somos hispanos. La iglesia también adopta este término. Entonces,
Pero como les decía, es un término que sirve como arco para entrarle como tienda para toda esta diversidad, Y entonces, cuando nos encontramos con la comunidad hispana, entonces el primer reto que nos encontramos es que en muchas partes de los Estados Unidos se asume que la comunidad hispana es una comunidad primordialmente inmigrante. Y eso es un mito. Y el primer mito que necesitamos, uno de los tantos mitos que necesitamos comenzar a remover, ¿ok? ¿Por qué? Resulta que en los Estados Unidos la mayoría de los hispanos son nacidos y criados en este país. Por eso les pregunté a ustedes al principio, ¿cuántos de ustedes nacieron en los Estados Unidos? 64% de los latinos nacidos y criados en los Estados Unidos. 2/3 partes de los latinos. Solamente 1/3 de los latinos somos inmigrantes. En este país somos 20 millones de inmigrantes latinos y cerca de 38 millones de latinos, de hispanos nacidos en los Estados Unidos. Por consiguiente, cada vez que hiciéramos una reunión del Ministerio Hispano como esta, en este momento, ¿cuántas personas hay aquí, Maripaz? ¿Unas 120? Ok, de las 100 personas que hay aquí, debieron haber 200 más, todas nacidas en los Estados Unidos, para representar propiamente a la comunidad hispana en este país. ¿Dónde están los latinos nacidos en los Estados Unidos? ¿Dónde están? Porque ayer, cuando yo daba la charla en inglés, solamente unos poquitos latinos nacidos en los Estados Unidos estaban allí presentes. Unos poquitos, unos cuantos. ¿Dónde están? Se nos fueron en un limbo. Están en un limbo pastoral. Y esto, más adelante como lo vamos a ver, es uno de los retos que necesitamos confrontar en el ministerio hispano por medio del 5º encuentro de pastoral hispana latina. ¿Okay? Porque nosotros nos hemos enfocado en el trabajo con los inmigrantes por un lado, y es la manera como muchas parroquias definen el ministerio hispano, un ministerio primordialmente con inmigrantes. Los hijos son secundarios. Los hijos vienen porque le estamos sirviendo a los inmigrantes, pero no son la prioridad. Y por otro lado, la comunidad la iglesia está asumiendo que si tú eres nacido en los Estados Unidos y eres latino, te vas a asimilar en la comunidad anglo. Ninguna de las dos está ocurriendo. Ninguna de las dos. ¿Dónde está ese 64%? Es un 64% que necesitamos ir y buscar. Pero ¿qué está ocurriendo con estos muchachos? La mayoría de ellos son jóvenes. La gran mayoría son jóvenes. Sus hijos, sus nietos para algunos de ustedes, aunque este es un grupo bastante joven, solamente unos cuantos tienen nietos, nada más. Entonces, sus hijos, ¿no? Algunos de los nietos. Y estos muchachos no están viniendo a la iglesia. Hace 2 años, entre el año 2014, Pew Religion, ¿no?, hizo un estudio de latinos en los Estados Unidos y les preguntó sobre su identificación, una encuesta científica que nos ayuda a tomar una idea o a tener una idea de lo que está ocurriendo con la comunidad hispana. ¿Cuál fue una de las conclusiones de este estudio que hace Pew Religion, que es una organización encargada de estas cosas? Que 1 de cada 4 latinos en los Estados Unidos es alguien que fue bautizado y creció como católico, pero dejó la iglesia. Eso significa que en los últimos años hemos perdido 14 millones de latinos que fueron bautizados, crecieron como católicos y dejaron su fe, la mayoría antes de los 24 años. ¿Quiénes son ellos? Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos,
nuestros niños y nuestros jóvenes. Razón número 1 por la cual estos muchachos y estos jóvenes, estos latinos de segunda, tercera, cuarta generación no están viniendo a la iglesia. Lo voy a decir en inglés porque es el término que ellos utilizaron en el estudio. They drifted away. They drifted away. Simplemente nadie los invitó, nadie los acogió, nadie creó espacios en las parroquias y en las comunidades de fe para que estos jóvenes comenzaran a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque seguimos con el paradigma de que o lo hacen como lo hacen los inmigrantes o se convierten en anglos y se americanizan. Pero necesitamos un modelo de pastoral juvenil y con jóvenes adultos que respete el hecho de que ni son inmigrantes ni son euroamericanos. ¿No? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en sus parroquias tienen un grupo de jóvenes o tienen un programa de pastoral que intencionalmente busque trabajar con muchachos nacidos en los Estados Unidos? Algunos de ustedes. Seguramente en la catequesis ustedes están trabajando con muchos de esos niños que nacieron en los Estados Unidos. Pero intencionalmente llamar a estos muchachos y decirles, vamos a trabajar con ustedes, muy pocos lo estamos haciendo. Muy pocos en todos los estados, lo estamos haciendo en los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ese es el presente, ese grupo es el presente y el futuro del catolicismo en los Estados Unidos. Ese es el grupo que necesitamos. ¿Cómo es posible que estos muchachos estén básicamente? Ahora, estos muchachos, porque están creciendo en los Estados Unidos, ¿cuál es la gran frustración de los hispanos inmigrantes, de los papás inmigrantes? La gran frustración es que no son mexicanos como los papás. Ay, este muchacho ya no le gusta ir a la procesión. Este muchacho no le gusta. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que ponernos en la mente que nuestros hijos, yo tengo un par de hijos, yo tengo un niño y una niña, pero tenemos que tener en la mente que nuestros hijos no van a ser católicos ni a la colombiana, ni a la mexicana, ni a la nicaragüense, ni a la caribeña, sino van a ser católicos a la Estados Unidos, con un sabor latino profundo que nosotros le estamos dando, con sabor latino. Esa es la realidad, ese es el catolicismo de ellos. Y por otro lado, ¿cuál es la frustración del mundo anglo? La frustración de los católicos anglos es que los latinos no se americanizan rápido. Tampoco va a ocurrir, porque los latinos no, contrario a lo que ha ocurrido con otras generaciones, el latino continúa afirmando su identidad como latino gracias a las conexiones familiares y a la proximidad geográfica de Latinoamérica. Por ejemplo, cuando llegaban los italianos y los alemanes en el siglo XVIII, cuando ellos llegaban a los Estados Unidos, llegaban y decían, bueno, esta gente llegaba y el gran esfuerzo era americanizar. ¿Qué era americanizar? Era convertirlos en lo más anglo posible. Entonces llegaba alguien a Ellis Island, que era la isla donde llegaban los inmigrantes a New York, y entonces cuando llegaban allí, entonces venía alguien allá, venía el muchacho, el señor, y decía, bueno, ¿cómo te llamas? ¿No? What's your name? Decía, Gepetto. Y entonces decía, ¿cuál Gepetto? Joseph, te llamas ahora en adelante. Y le cambiaban el nombre, ¿cierto? Joseph, ¿no? Entonces, y así era, rebautizaban a las personas para americanizarlos más rápido. Cuando esa gente llegaba, no tenía, aparte de su pequeña comunidad, iglesia o pequeño barrio, grupo de amigos, no había mucho acceso al italiano o al alemán, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, después de una generación, la mayoría de estas personas ya hablaban inglés, ¿no? Los hijos de ellos hablaban primordialmente inglés porque lo único que les quedaba era la comunidad pequeña, la familia y quizás el periódico que tenían en sus idiomas originales. A nosotros los latinos nos tocó otra época. Hoy estamos en la época de la globalización, ¿no? Entonces, imagínense, cuando un irlandés o un italiano llegaba a los Estados Unidos,
después de 4 meses de viaje o 3 meses de viaje en un barco en medio de tormentas, ¿cuántos creen ustedes que regresaban otra vez a hacerse el viajecito? Muy poquitos, porque la posibilidad de que te hundieras y te murieras era grandísima. De hecho, en la historia, a mí me encanta la historia de las migraciones, es fascinante, porque en la historia de los irlandeses se habla de los funerales irlandeses. ¿Qué es un funeral irlandés? Los funerales irlandeses fueron muy comunes en el siglo XIX, especialmente el siglo XIX, un poquito en el siglo XX, pero los funerales irlandeses se trataban de la siguiente manera. El muchacho o la muchacha decidía irse para América, se iba para América. Entonces, la familia sabía que lo más seguro es que ese muchacho no iba a regresar. Por consiguiente, lo consideraban muerto. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, los días antes, en la noche anterior o los días anteriores, se reunía toda la familia y armaban una parranda impresionante, bebían y lloraban y se despedían, y tan bueno que era, ciertos borrachos, ¿no? Entonces, todos lloraban, la mamá se despedía de sus hijos o de su hija, y luego, entonces, al día siguiente, esta persona se iba, ¿no? Hoy en día nosotros no tenemos que hacer eso. Hoy en día Hoy en día te montas en un avión y 3 horas estás en el Distrito Federal, ¿no? O estás en Latinoamérica, en cualquier otra parte de Latinoamérica. 5 horas estás en cualquier parte de Sudamérica. La conexión es impresionante, ¿no? 2, todo el mundo habla español. Va uno al banco, le hablan español. Enciende uno la televisión, todo el mundo habla español, ¿cierto? Hoy en día tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos el internet. Ahora, el que no tiene acceso a programas de televisión, lo único que tiene que hacer es comprar cable o el satélite y te dan 1500 canales en televisión. Yo no sé por qué la gente compra tantos canales, ¿cierto? A duras penas, las noticias, ¿no? Canales, 200 canales de deportes. ¿Quién ve 200 canales de deportes, no? 15 canales de telenovelas. ¿Cuántas telenovelas puede ver uno en un día, no? Es una mezcla en donde ni mexicano ni norteamericano, pero un poquito de los dos. ¿Cuál es el idioma, uno de los idiomas que más rápido está creciendo en los Estados Unidos? Uno de los lenguajes que más rápido está creciendo en los Estados Unidos? Spanglish. El que no sabe, Spanglish. Si ustedes quieren hablar con alguien joven, hay estaciones en Spanglish en New York, Houston, Los Ángeles. El que no hable ni inglés ni español, lo sentimos, pero en el futuro no va a sobrevivir mucho, ¿cierto? Entonces, Spanglish, esa es la realidad, la realidad de nuestro pueblo. Y ese es el ministerio en donde se encuentran muchos de nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes dicen, pero ¿cómo me quieres obligar a ser solo hispano? ¿O cómo me quieres obligar a ser solo anglo cuando yo vivo en este mundo mixto, en esta nueva realidad? Ese es el nuevo apostolado que necesitamos hacer. Entonces, cuando estos muchachos están siendo influenciados por esa cultura y al mismo tiempo creando una nueva cultura, entonces inmediatamente la Iglesia Católica, nuestra iglesia, viene a tratar de presentarles modelos que son binarios, o lo uno o lo otro. Pero necesitamos modelos creativos de pastoral en donde entendamos esa realidad. Cuando el muchacho se da cuenta que estas son las únicas alternativas, ¿qué es lo que hace? Se va. 14 millones han abandonado la iglesia. Ahora, una pregunta es, ¿a dónde se van? Entonces, nosotros todavía tenemos esa perspectiva de que el católico que se va de la iglesia o deja de identificarse como católico, se va para una iglesia protestante, para una iglesia evangélica. Eso es otro mito, no es verdad. Si eso fuera así, tendrían que haber cantidades de iglesias, muchas más de las que ya hay. Solamente el 20% de los latinos que dejan la iglesia católica se van a un grupo religioso, pentecostales, evangélicos, un grupo muy pequeño, testigos de Jehová,
o mormones. Muy poquitos. ¿Y a dónde va el 80%? Se seculariza. Comienzan a vivir una vida sin Dios, sin religión, y esto entonces tiene sus consecuencias, porque uno de los valores de la religión es que nos permite no solamente formar valores cristianos que nos ayudan a formar familia, que nos ayudan a organizar nuestra sexualidad, que nos ayudan a organizar nuestras relaciones, que nos ayudan a formar sociedad. Entonces muchos de esos muchachos están creciendo en este ambiente en donde no viven, para ellos Dios no es una prioridad, para ellos Dios no es una prioridad, ¿no? Religión no es una prioridad. Necesitamos, como muchos de ellos son nuestros hijos y crecieron católicos, hay que ir a buscarles, tal como el hijo pródigo, hay que ir a buscarles. No podemos esperar a que ellos vengan a nosotros. Necesitamos lo que el Papa Francisco ha estado diciendo, asumir una mentalidad, una perspectiva de discípulos misioneros. Para ustedes, ¿es el catolicismo algo importante en sus vidas? Sí. No lo escucho. Sí. Muy bien. Si es tan importante, entonces necesitamos salir de nuestras zonas de comodidad, ¿no? Nuestros espacios de comunidad, ¿no? Nos estamos poniendo gorditos, sentados allá en nuestras oficinas y en nuestras parroquias y en nuestros grupos de oración allá cantando todos alabaré, alabaré. Hay que salir y hay que ir a buscar a estos muchachos. ¿Okay? Dime. Sí, nada más, ahorita que estaba hablando de eso, es algo que se me hace pues muy bien difícil para los padres, teniéndolos en mi casa, en mi célula familiar. ¿Cómo yo le hago para que ese adolescente asista? Pues, hay que comenzar allí. Es decir, eso es lo que el quinto encuentro va a hacer. Más adelante vamos a hacer. Ahora, no hay fórmula mágica. La cuestión es, los papás tienen que comenzar a hablar de la fe. Ahora, la pregunta del millón es, todos los papás, aquí en este momento, aquí en este salón, tenemos a los 100 campeones del catolicismo hispano en la diócesis de Ruido. ¿Ok? Ustedes son los meros, ¿no? Espero, ¿cierto? Pero seguramente ustedes trabajan con todos estos latinos, muchas familias latinas que realmente no tienen mucha idea de lo que está ocurriendo, de cómo compartir la fe con sus hijos, de cómo evangelizar. Ustedes están aquí para modelar como discípulos misioneros lo que hay que hacer. Ahora el siguiente paso es la familia, porque es precisamente, ¿quién va a ir a trabajar con estos jóvenes? La familia. Bueno, déjenme darles una noticia. Resulta que las familias latinas, por lo general, no estamos preparados, no están muy preparadas para comunicar la fe, para dar testimonio de la fe. La gran mayoría de inmigrantes, y voy a hablar de inmigrantes porque precisamente nosotros, somos los que estamos aquí. La gran mayoría de inmigrantes venimos de países en donde el catolicismo se respira en todas partes. Uno sale a la calle y respira catolicismo, uno ve catolicismo, uno oye catolicismo, ¿no? Sale uno de la casa, lo primero que uno se encuentra es un cura, ¿cierto? Mira, ahí hay uno en la esquina, ¿no? Entonces, lo primero rápido los encuentra, ¿no? Sale uno de la casa y va caminando, ¿y qué es lo que encuentra uno por la calle? Cruces, imágenes de la Virgen, ¿cierto? Encuentra uno la música, la iglesia ya sale por la televisión, los obispos metidos en política, los sacerdotes trabajando en las cosas sociales, trabajando en la predicación, enseñan en las escuelas. En México no lo hacen, pero en muchas partes de Latinoamérica los sacerdotes y los laicos sí pueden enseñar religión en las escuelas públicas, ¿no? Entonces el catolicismo se respira. La Virgen se aparece todos los días en México, ¿no? En todas partes. Si no se aparece en una ventana, se aparece en un árbol, en una tortilla, se aparece en alguna parte, se aparece la Virgen. Es verdad, se aparece la Virgen. En Latinoamérica todos los días vemos al Señor. En las nubes nos encontramos el rostro de Cristo. Es algo impresionante. Respiramos en el lenguaje que hablamos, ¿cierto? Todo el tiempo, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si Dios quiere, Ave María, hay Santo Niño de Atocha, dicen los guatemaltecos, ¿no? A Santo Señor de Esquipulas y bueno, una cantidad de cosas. Ay, Dios mío, o los puertorriqueños dicen, ay, bendito. Toda una cultura está diseñado para que nosotros
veamos a Dios o estemos hablando de religión. Llegamos a los Estados Unidos, separación de iglesia y Estado. En el trabajo, ni se te ocurra hablar de Dios porque puedes perder tu trabajo, ¿no? En la calle, para hacer una procesión, tienes que llenar como 20 documentos así de gruesos y bien largos para que te den permiso de salir con una procesión alrededor de tu parroquia, ¿no? Y si te sales a la calle, te ponen una multa y te arrestan, ¿no? Es lo que ha pasado. Yo no les digo mentira. Es otro ambiente. Entonces, al llegar al ambiente aquí en los Estados Unidos, ya no, al que a veces sale uno a la calle y uno dice, ya va el padre. No, resulta que no, es un ministro protestante, ¿no? No todas las iglesias son católicas. Otro ambiente. Entonces, ahora el latino ya no encuentra parroquias para ir a misa en español, ahora tiene que manejar 15 millas. Cuando estaba en México, solamente tenía que ir a la iglesia del lado, la de la esquina. Y bueno, entonces, hoy se nos exige, al llegar a los Estados Unidos o vivir en los Estados Unidos, se nos exige otro modelo de catolicismo, un catolicismo más intencional. Ya no podemos simplemente basarnos en lo que ocurre alrededor, porque cuando uno mira en todas partes a ese Cristo crucificado, pues uno se va evangelizando, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, yo tengo 2 niños, William tiene 5 años, Victoria tiene 3. Y entonces en la casa tenemos imágenes, ¿no? Y los niños a veces me pregunta William, me dice, papá, ¿quién es esa señora? ¿Cierto? Y entonces digo que es la Virgen María. Y se convierte en una catequesis, ¿no? La oportunidad de una catequesis. Papá, ¿por qué ese señor está así en una cruz, ¿no? Una oportunidad para una catequesis. En los últimos días mi hijo me anda preguntando y quiere saber más de las historias de Jesús. Está encantado con los milagros, porque él piensa que Jesús tiene superpoderes, ¿no? Entonces, está encantado con los... Y le gusta que le cuenten los milagros. Y entonces, la última que me dijo me pregunta que en qué se parecen Jesús y Batman, ¿no? Entonces, bueno, esa es una oportunidad para catequesis, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los niños no encuentran en ninguna parte imágenes? Cuando nadie les habla de las historias de la Biblia, cuando los papás no los llevan a la iglesia, cuando en la calle no se encuentran con las cruces, cuando nunca ven una procesión. Entonces se exige que nosotros seamos más intencionales, conocer más nuestra fe para poder compartirla. Ahora sí, año 2009, hacen una encuesta nacional de alfabetismo religioso en los Estados Unidos. Y el alfabetismo religioso, ¿no? En inglés le llaman religious literacy. Y en este alfabetismo religioso, entonces le preguntan a las personas de todas partes del país, ¿no? Sin importar la religión, el credo, lo que sea, les preguntan, hacen preguntas básicas de la fe, del cristianismo, del judaísmo, del islam, de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ponen los resultados en forma de un triángulo, ¿no? Entonces, arriba están las personas que más conocen de religión en los Estados Unidos. ¿Quiénes creen ustedes que están allá arribita? Bien, bien, bien arriba. ¿Los judíos? No. ¿Los musulmanes? No. ¿Los testigos de Jehová? Tampoco. ¿Los católicos? No. ¿Los protestantes? Tampoco. ¿Los cristianos? Tampoco. Los ateos, sí señora. Resulta que las personas que más saben de religión en los Estados Unidos y pueden hablar articuladamente de su religión o de religión son los ateos. Esta gente sabe muy bien lo que no creen, ¿no? Ellos saben muy bien. Entonces ellos dicen, yo no creo en eso del judaísmo que aquí, o del cristianismo, del catolicismo, o del islam. Lo saben articular. En la mitad de la tabla, en la mitad del triángulo, más o menos en la mitad, se encuentran los católicos anglosajones, los católicos euroamericanos. Y se entiende porque muchos de ellos fueron a la escuela católica, fueron a la catequesis, etc. Y en la base de la pirámide, ¿quiénes creen ustedes que están? Los católicos hispanos. Los católicos hispanos. No porque no tengamos fe, porque este no era un estudio de fe, de tener fe. Este era un estudio de conocimiento de la fe. Ahora bien, si nosotros sabemos
que al entrar en este ambiente secularizado es nuestra responsabilidad pasarle la fe a nuestros hijos, y si nosotros estamos a la base de la pirámide, ¿qué le vamos a pasar a nuestros niños entonces? ¿Qué le vamos a pasar? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a comunicar? Por eso es que el Papa Francisco bien claramente le dijo a los sacerdotes, tienen que mejorar sus homilías, porque no son mis palabras, ¿no? Son del Papa Francisco. A mí me gusta citar al Papa Francisco pero el Papa dice, las homilías en muchas partes son patéticas, ¿no? Y resulta que para muchos católicos adultos, el lugar central de una catequesis y de formación en la fe va a ser por medio de la homilía. Las homilías tienen que ayudarle a las personas a conocer mejor la palabra de Dios, ¿no? A conocer mejor la palabra de Dios. Pero no solamente eso, la catequesis. ¿Cuántos de ustedes tienen programas de catequesis para adultos en sus parroquias? Ay, unas poquitas manos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen obligatorio que los papás de los niños en la catequesis vayan por lo menos a unas 4, 5, 6 catequesis durante el año? Excelente. Hay que hacerlo. Es la única manera como vamos a hacerlo. ¿Sí se van dando cuenta ustedes los retos que tenemos? ¿Por qué todo esto que les estoy diciendo? Porque a medida que nosotros vamos caminando en el proceso de la evangelización, el futuro del catolicismo y la tarea evangelizadora de la iglesia está en manos de ¿quiénes? Nosotros. Cuando decimos los hispanos, estamos diciendo, ¿sabrá qué clase de hispano? ¿Cierto? El vecino o la vecina. ¿Quiénes estamos encargados del presente y el futuro de la evangelización en los Estados Unidos? Nosotros. Tenemos que asumir ese protagonismo. Ahora bien, para poder entender esta realidad, entonces, un primer punto. El primer punto es, estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Los estamos perdiendo, se están yendo. Hay que ir y tocarles el corazón, hay que ir y anunciarles el Evangelio. El Papa Francisco nos está llamando a una catequesis. Aquí les voy a dar una palabra que pueden usar en los cócteles, ¿ok? Una catequesis querigmática, ¿ok? Esa es una palabra que cuando estén en un cóctel, entonces dicen, sí, nosotros estamos haciendo en nuestra parroquia una catequesis querigmática. Y cuando alguien les diga, ¿qué significa eso? Entonces rápido cambian el tema, ¿cierto? Pero una catequesis querigmática, la palabra querigma significa el primer anuncio. Salir y anunciar a la persona, Cristo es el Señor de mi vida. Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos de ustedes les da así como se les enchila la piel cuando escuchan eso? Ojalá, ¿cierto? Ojalá. Pero resulta que a la gran mayoría de nosotros, como que nos dicen, Cristo murió y resucitó. Es lo mismo, ¿cierto? Ya lo hemos escuchado tantas veces, qué pereza, ¿cierto? Que el Cristo resucitó. Hay que anunciarlo con entusiasmo, con alegría. Y luego hay que ir y anunciarle, decirle a esa persona que dejó la iglesia, mira fulano, que no viene a la iglesia, que está desanimado o desanimada, y decirle, fulano, fulana, Cristo está resucitado. Y como la Virgen María en el Magnífica, el Señor ha hecho obras grandes en mí. Hay que ir a dar testimonio. Esto es el quinto encuentro. Más adelante les voy a explicar más detalles. Pero el quinto encuentro es una invitación a salir a anunciar a Cristo con un espíritu renovado, a anunciar que ser católico vale la pena, a anunciar que la iglesia en los Estados Unidos no es un grupito de personas que solamente están allí los especialistas, no solamente los sacerdotes, no solamente los obispos, no solamente los teólogos, sino que somos todos los bautizados y todos tenemos la responsabilidad de ir y anunciar a Cristo Jesús. Primer punto entonces, los jóvenes se nos están yendo, hay que ir a anunciarles al Señor. 2, necesitamos trabajar urgentemente con las familias, especialmente
hablas con las personas que están criando a la nueva generación de jóvenes, tanto abuelos como los adultos, como los papás. Los abuelos y las abuelas juegan un papel fundamental en la formación de la fe de los niños y de los jóvenes. No abandonen a los abuelos, no los abandonen, involúcrenlos en la catequesis o en la evangelización. Yo recuerdo a la señora Zoilita en el área de Boston. La señora Zoilita era una señora de Guatemala, y la señora falleció hace unos años. Y la señora Zoilita, muy amiga de mi familia, de mi suegra, la señora no tenía educación, muy poca educación. De hecho, yo creo que nunca fue a la escuela la señora, ¿no? Y la señora, muy fiel, y me acuerdo que la señora en su parroquia una vez llegó y dijo, fue al del párroco y le dijo, yo quiero ser catequista. Y entonces el párroco le hizo un examen para ser catequista y le dijo, lo siento, pero no puedes ser catequista. Y la señora dijo, ¿y entonces cómo puedo ayudar? Entonces el padre le dijo, ¿qué es lo que más sabes tú? ¿Qué es lo que más te gusta? Y dijo la señora Solita, a mí me gusta rezar el rosario. Y le dijo el padre, ¿qué te parece si tu catequesis es enseñarle a los papás de los niños de la catequesis a rezar el rosario? Esta señora se convirtió en una de las campeonas de enseñar el rosario en toda la arquidiócesis. La gente venía y tenía ese amor especial, ese cariño especial para sentarse con papás, a veces unos señores así grandotes, ¿cierto? Que dicen, yo soy el mero macho y no le rezo a nadie, ¿cierto? Y entonces allá los sentaban y se ponían a rezar, enseñaban a rezar el rosario. Involucren a los abuelos, involucren a todo el mundo en la catequesis. De eso se trata la nueva evangelización y de eso se va a tratar el quinto encuentro. Y ahora voy a dedicarle unos 20-30 minutos antes de irnos a almorzar a una parte bien importante que tiene que ver con entender las realidades de la comunidad hispana. Ser hispano en los Estados Unidos, no es fácil. Y ustedes bien lo saben, ¿ok? No es fácil. Los hispanos, la realidad de los hispanos en este país no es color de rosa. Como comunidad, hay muchos latinos que les ha ido muy bien en este país. Hay muchos latinos. Yo me encuentro entre ellos, ¿no? Soy profesional, he tenido la oportunidad de educarme, trabajo en una buena institución, etcétera, etcétera. Me ha ido bien. Algunos de ustedes aquí también les ha ido muy bien y damos gracias a Dios y por esas bendiciones. Pero la verdad es que la mayoría de latinos en los Estados Unidos están en una lucha diaria por sobrevivencia. La mayoría. 2/3 partes de latinos en los Estados Unidos sufren por causa de la pobreza. 2/3 partes. Hay una tercera parte de latinos en este país que o son educados, o les ha ido bien, que han tenido la oportunidad de sobresalir, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son millonarios. Se estima que hay más de 2 millones de latinos que son millonarios en este país, ¿no? Multimillonarios. Aquí creo que hay como unos 5 o 6 en esta mesa, ¿no? Pero resulta que la mayoría de latinos están sufriendo por causa de la pobreza. Y en medio de la pobreza hay una cantidad de dinámicas que nos encontramos. De esos 2/3 que sufren por la pobreza, 1/3 vive en pobreza extrema. 1/3 vive en pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? La pobreza extrema significa, imagínense una familia de 4, ¿ok? Mamá, papá y 2 hijos. O a veces mamá y 3 hijos. O papá y 3 hijos. ¿Okay? Una familia de 4. Y esa familia, en promedio, toda la familia recibe al año $22,000. ¿Creen ustedes que una familia puede vivir con $22,000? ¿Una familia de 4? ¿Cómo paga uno la renta? Aparte de los impuestos que le quitan a uno, ¿cómo paga uno la renta? ¿Cómo paga uno la ¿cómo se llama? La comida.
cómo se paga la educación de los hijos, ¿no? Entonces, necesitamos comenzar a imaginar comenzar a imaginar ministerios de pastoral que respondan a las necesidades de las familias pobres. El ministerio hispano, o el ministerio de la Iglesia Católica, no puede ignorar las dificultades que el pueblo hispano está sufriendo. Que a veces nosotros en la pastoral nos quedamos solamente haciendo una pastoral de aprender la fe, de evangelizar, de la vida espiritual, de ir a la misa, de recibir los sacramentos. Y eso es fundamental para nuestra identidad católica y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo, nuestra misión no puede reducirse a un espiritualismo, ¿okay? Necesitamos pensar en un ministerio y en una acción pastoral que nos ayuden a responder a las necesidades de los más pobres, y especialmente porque los latinos están viviendo en la pobreza. Tenemos un tercio viviendo en extrema pobreza, el otro tercio viviendo muy cerca de ese nivel de pobreza, ganando menos de $35,000, $40,000 al año. Una familia de 4. Es muy poco, esto es bastante preocupante. Entonces, ¿cuáles son los problemas que están sufriendo estas personas? 1, falta de trabajo. ¿Okay? Sabemos que muchos latinos, cerca de un 30% de latinos en los Estados Unidos son afectados directamente por el desempleo. 30%. ¿Cuántos de ustedes en sus parroquias tienen un ministerio para ayudarle a los desempleados a buscar trabajo? ¿Sí se dan cuenta hacia dónde me estoy moviendo? El ministerio no puede quedarse solamente a aprender a cantar alabaré o a recibir la catequesis. Necesitamos comenzar a ver cómo es que las personas crecen completamente, porque Dios nos creó como cuerpos, como almas, espíritus encarnados. Y lo que ocurre en la vida diaria es importante. Necesitamos ministerios que le ayuden a las personas. Sabemos que hay muchos inmigrantes que no hablan inglés. ¿Cuántos de ustedes, y porque no hablan inglés, no pueden conseguir trabajo? Porque no hablan inglés, no pueden estudiar o no pueden sobresalir. ¿Cuántos de ustedes en sus parroquias tienen un ministerio que enseñe inglés como segundo idioma? Ok, aquí tenemos 3 manos, 4 manos, ¿ok? Si ustedes están trabajando en una comunidad inmigrante, es urgente que hagamos esto, que hagamos este tipo de trabajo. Ahora bien, dentro de los niveles de pobreza, uno de los fenómenos más comunes en las realidades de pobreza es la violencia doméstica. No es exclusivo de los pobres, pero la incidencia es más común. Los latinos en los Estados Unidos tenemos el índice más alto de violencia doméstica en toda la población. Índice más alto de violencia doméstica. ¿Qué es la violencia doméstica? A veces nosotros pensamos que la violencia doméstica es cuando el varón golpea a la mujer en la familia. Eso es una expresión de violencia doméstica. Pero hay muchas otras expresiones de violencia doméstica. Violencia doméstica cuando la señora golpea al marido, al esposo. Cuando los papás golpean a los hijos. Cuando los hijos se golpean mutuamente. Que él ha estado teniendo, el servicio que él ha estado dando a la iglesia de los Estados Unidos, en toda la iglesia, especialmente en el impulso que le está dando a este quinto encuentro.
es muchísimo trabajo, son muchas reuniones, y aparte tener la generosidad de venir a nuestra diócesis y enseñarnos a nosotros. Muchísimas gracias y Dios le bendiga. También quiero dar las gracias a los